Muy buenas a todos. Soy el primero y estoy un poco nervioso, pero bueno, yo creo que irá bien. Este soy yo. Ahí tenéis mis redes sociales, lo que ha comentado mi compañera y las conferencias en las que llevo presentando cosas este año, la Rute, Navaja, etcétera. También, antes de nada, quiero agradecer a mi compañero Alfonso, que me está ayudando en todo el tema de ponencia, de crecer profesionalmente en esto de la seguridad, etcétera, etcétera. Vamos a lo importante, a la ponencia. Va a tratar sobre seguridad en redes sociales libres, gratuitas, y se basa más en la privacidad del usuario y del contenido de estas redes sociales, que a lo mejor desconocéis, pero existen y hay multitud de usuarios que las utilizan diariamente. Veremos los problemas de las redes sociales tradicionales. Así mejor. Los problemas tradicionales como la toxicidad, los comentarios, la adicción que pueden producir y por ello qué soluciones han implementado las personas para poder comunicarse. En estas redes sociales hay diferentes tipos, tanto si es como microblogging, como si son blogs, etcétera. Y luego, además de esto, ¿qué conclusiones podemos sacar y qué contramedidas para que estas nuevas redes sociales no acaben desapareciendo? Lo primero de todo, ¿qué entendemos como red social? Por un lado está la plataforma, que sería Facebook, Twitter, todo lo conocéis, y por otro lado lo que realmente es una red social, que es una estructura de personas que buscan comunicarse. Este concepto es muy importante porque si no entendemos bien lo que está ocurriendo ahora mismo en las diferentes redes sociales que vamos a ir viendo. El primer problema que veréis todos diariamente es la toxicidad y los mensajes que hay ahora mismo en cualquier red social común, como Twitter. No puedes mandar un mensaje sin que ofendas a nadie. O hay gente que se dedica a poner comentarios ofensivos o negativos simplemente porque quiere y se crea un ambiente un poco extraño. Hay alternativas a esto, hay una red social nueva, Rewind, que es de dos españoles, y otra es el proyecto europeo de BAN, que intentan hacer que no escribas que directamente te venga a la mente y trates de esperar y pensar un poco lo que estás diciendo, porque puedes herir sensibilidades, puedes llegar a problemas. Ahora, ya si amenazas, etcétera, puedes meterte en algún problema. Yo lo que resumo todo es que hay toxicidad y toxicidad. Puedes, quejarte, pero no ofender a nadie. Esto es bueno, ¿vale? Cuando dices esto no estás ofendiendo a nadie, aunque seguro que alguien se ofenderá porque pones eso en una pizarra, pero es de otro estilo. Lo siguiente es la adicción. Esto pasa tanto en las redes sociales libres como en las redes convencionales. Intentas compararte, intentas que todo el mundo sea mejor que el siguiente. Esto que pasa de temas de quedarse fuera es cuando tú ves a alguien que tiene una red social y no te enteras de lo que está pasando, quieres conectarte. Esto pasa también en las open source, en las libres, y es que cuando una se conoce, todo el mundo quiere entrar y ver cómo es. Entonces la fluctuación en los usuarios que la están utilizando es muy alta. Entonces veremos como de repente una crece en un año, luego baja porque aparece otra. Es mucho más volátil que en las convencionales, que la gente se crea cuentas y las deja creadas y las sigue utilizando. Y lo último es, al ser una fuente de comparación y la gente sigue utilizándolas, se compara, pues puede generar depresión, ansiedad, necesitas utilizarlas, estar siempre online, y estos problemas son tanto en las convencionales como en las libres. Luego está el tema de la censura. Hay una censura que yo entiendo como mala, que es la de toda la plataforma, como pasa en esos países con YouTube, con Twitter, con Facebook, y que hay asociaciones que intentan que el Internet sea libre. Pero yo creo que esta es una solución mala por lo que decía antes. Si tú necesitas comunicarte, es una estructura social y tú necesitas comunicarte, van a aparecer alternativas. Qué mejor que si las conoces y las controlas que tenerlas allí en vez de bloquearlas y que la gente busque otros canales que no vas a conocer y no vas a saber de qué se está hablando o qué está pasando. Por eso yo creo que esta censura no tiene ningún sentido porque la gente va a seguir comunicándose. Esto no lo corta. Hay otra que sí que sería más interesante, que es la del contenido, porque sobre todo en pornografía, aquí hay que tener más cuidado, los menores, etcétera, pero luego hay casos extraños y graciosos, como un chico que tenía un problema hormonal y un pezón le salía como el de la mujer y el otro de hombre y solo le censuraban uno, o una foto mítica de la niña del incendio, y esto
es raro, ¿no? Esto es como nadie está detrás de la censura, sino que son algoritmos, es automático, pues pasan estos problemas. Hay sitios donde puedes recurrir cuando te censuran tu contenido y dices, oye, yo no, cuando pasaba con las mujeres embarazadas o cosas bonitas, pero que la red entiende que es inmoral o que es censurable y que a veces no tiene tanto sentido. Este es en buenos casos sí que es útil utilizarlo. El tema del dinero. Las redes sociales ahora mismo solo hay contenido de anuncios. Si utilizáis LinkedIn, solo veréis apúntate a este máster o mira esto o haz lo otro, pero no hay contenido de personas. Todo está comercializado. Entonces, hay hasta soluciones donde te dicen, tienes una plataforma donde yo subo mis datos y que la empresa los consuma, pero yo te pago a ti, que eres el que los sube. Tu dinero vale. Entonces, además te pagan con criptomonedas. Han montado todo un sistema, todo un framework y es muy chulo, vas a que es en 2018, pero la idea es muy buena. Yo quiero dar mis datos, pero no a una empresa en concreto, sino a una plataforma y que la gente consuma. Y luego también es interesante ver cómo varía el precio. Cada vez hay más y más datos, con lo que el precio baja, básicamente. O sea, ya antes podías vender tus datos por 70, 60 dólares y ahora vales céntimos. El único problema de esto es que, claro, hay más gente, se generan más datos, pues evidentemente va a haber bajada de precio. Y bueno, lo que os voy a contar yo, esto es un poco introducción de por qué estoy viendo, en esta ponencia se va a ver cómo la gente intenta buscar una alternativa por los problemas que hemos visto anteriormente. Un punto interesante es que siguen existiendo, ¿de acuerdo? O sea, las redes libres no se evita la toxicidad, no se evita la adicción, no se evita que intenten monetizar. El monetizar es la única que sí que no aparece en ningún sitio. Donde la red social no guarda tus datos, no los vende, no los utiliza, porque básicamente se basan en instancias distribuidas, en que cada uno se monte su red social y tú te puedas registrar en ella o crearte la tuya propia si no te interesa en la que te estás viendo. Son libres, no hay ningún tipo de empresa por detrás, son todos proyectos independientes. El único problema que se le añade es la escalabilidad, porque pasa mucho que cuando llegan muchos usuarios y se dan cuenta de que es una buena solución para ellos, que les gusta la manera de poder comunicarte con gente más cercana, grupos más pequeños, la gente se empieza a registrar en esa instancia y se cae. Porque, claro, esto es normal. Tienes un usuario, un servidor en su casa, se lo ha montado. Como le metas muchos usuarios, eso no funciona. Y lo bonito es que es el administrador de la instancia el que pone los límites. Y el nivel de censura es el que quiere el administrador, el nivel de comentarios es el que quiere el administrador, pero lo caracteriza como él quiere. Y es bastante interesante lo que ocurre cuando dejas a los usuarios el funcionar a su libre albedrío. No es lo que pensáis. Para entender bien, este es un resumen de todas las ponencias que hay, de todas las redes sociales libres que he estado analizando, junto con Alfonso, que comentaba antes, que son GNU, Twitter, que sería un GNU social que le han cambiado el nombre, básicamente, Mastodon, que es un fork de GNU, Pumpio, Hubzilla y Diáspora, y básicamente la primera parte será de microblogging y la siguiente será más blogging o blogging enriquecido, se le llama como si fueran copias de Facebook, ¿vale? Los protocolos, etcétera. El resumen está aquí. Esta diapositiva que viene lo pusieron en este URL y está muy bien montada porque en un solo vistazo ves todo el ecosistema de redes sociales libres, donde puedes ver que dependiendo del protocolo, unas se comunican con otras y puedes lo que se llama federar los mensajes de uno o de otro. Como os decía, estas redes sociales se basan en la distribución, en que cada uno tiene su instancia, o eres un usuario y te registras a una de ellas y todos los mensajes se pueden conectar y federarse de una instancia a otra. No hace falta que estés en una en concreto para ver los mensajes que están circulando. Primero empezaremos con Fediverse, con el protocolo Zero Status o Status. Dentro de esta se combina con ActivityWeb y está Twitter, Mastodon en GNU. Luego será Pumpio, luego Hubzilla y finalmente Diáspora. Básicamente por ir viendo todo el ecosistema. Aquí vemos Fediverse, que básicamente se basa en microblogging. Son diferentes servidores, pero que tienen en común el protocolo para poder federar los mensajes y que se comuniquen y poder, independientemente de dónde te hayas logueado, dónde estés registrado,
tú puedes ver los mensajes de los demás siempre que compartan el protocolo, que es o-status. Con ello puedes ver el mapa, este de aquí, lo que vemos son todas las redes sociales libres, y la más grande de todas es Mastodon, ¿vale? Que comentaré después. Pero básicamente en la primera de estas vemos la actividad de los usuarios. La que más se usa ahora mismo es Mastodon, porque se puso de moda en Japón, porque te permitía enviar anime y mensajes que en otras redes sociales se podría considerar censura, en este no. Entonces se metieron como 600.000 usuarios de golpe, y la gente de repente ha dicho, oye, esta red social tiene futuro, vamos a meternos. Pero para entender todo esto, vemos que también tenemos Twitter, tenemos Mastodon, hay otras más pequeñas, pero esto sería como todo el ecosistema en nivel de usuarios. Y aquí lo tendríamos como esta iremos al final para que lo entendáis mejor, donde en medio la grande es Mastodon, luego tenemos GNU, Statusnet, Diáspora, Pumpio pequeñito. Esto lo veremos al final para que lo entendáis mejor, porque ahora mismo parece aquí un mapa gigante y no queda muy claro. Esta investigación lleva más o menos un año, y todo empezó por Mastodon porque vimos que había bastantes problemas de seguridad y tal, pero quisimos extenderlo, porque si intentas entender Mastodon de cero es muy complicado. Tienes que irte más a GNU Social, que es la base. GNU Social viene además de Statusnet y viene ya... Fue cuando empezó, fue en 2013, pero Statusnet viene de antes y se basa totalmente en un proyecto open source donde la gente es tipo Twitter, donde federa los mensajes, un timeline totalmente temporal. Muchos proyectos, además de Twitter y Mastodon, se basan en el mismo. Te instalas tu federación y buscas en un listado donde te puedes registrar. El problema es que esto ya es antiguo, entonces cuando buscas instancias muchas están caídas porque la gente ha variado a otro nivel, a otras instancias o otra red social. Hay un caso interesante que es el de Twitter, donde tenemos Twitter España, Twitter Cataluña, Twitter Suecia, y aquí cada uno se ha montado su instancia y se basa más en el lenguaje. ¿Vale? Si yo hablo español, hablo catalán, pues se monta en su instancia y así la gente puede comunicarse sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es gracioso porque tenéis por cada país, tenéis uno. Pero un problema importante es qué se está hablando en esta red. ¿Se puede ver lo que se habla? ¿Los mensajes que están apareciendo todo el tiempo los puedo conocer? Básicamente sí, porque no tiene ningún protocolo de autenticación. Cuando tú ves los mensajes, como en Twitter, tú puedes ver mensajes de la gente, pero tienes un límite. No puedes saber todo el histórico de mensajes de una persona, no puedes ver el primer tweet que apareció. En este caso sí, porque los IDs del mensaje son secuenciales, con lo que tú puedes consultar todos los mensajes de la instancia en la que quieras, por lo que podrías hacerte un mapeo y decir, vale, esta instancia lleva abierta 2 años, pero puedo ver absolutamente todos los mensajes y todo lo que se ha hablado, y hacer un stalkeo bastante interesante. No necesitas autenticación, no necesitas ni estar registrado en la instancia, que es el mayor de los problemas. Y no tienes ningún tipo de limitación, con lo que tú podrías tener una máquina corriendo y ir listando mensajes, guardándotelos, y para la gente que se dedica a OSINT, esta charla le gustará porque tienes mensajes aquí para aburrir. No, hay millones de mensajes por instancia, etcétera. O sea, también los usuarios también van por ID, con lo que podrías saber todos los usuarios de una red, si son los primeros IDs sabes que son administradores, porque cuando se levanta la instancia, lo primero que haces es registrarte a ti como usuario y ser administrador. Por entonces los primeros IDs son los que corresponden a los administradores. El tema de autenticación, si no veis nada raro es un problema. Cuando tú quieres registrarte en un sitio, cuando eres un poco ya más avispado con la seguridad y tal, lo primero que ves es que no se puede automatizar. Y en este caso, en GNU, no existe CAPTCHA, con lo que puedes simplemente con un programita montártelo para que haga peticiones y te vaya creando usuarios de manera recurrente, y puedes crearte bondes enteras de usuarios pudiendo llegar a hacer denegación de servicio. ¿Por qué? Porque, como os decía, la instancia es de una persona, tiene un servidor con unas capacidades, no tiene una empresa detrás, no tiene balanceadores, no tiene nada, es una máquina, y si tú le creas 200.000 usuarios ya no van a caber más en la base de datos. Le puedes hacer una denegación de servicio sin mucho conocimiento, simplemente con una petición curl, creas con post y tú la creas y ya tienes un usuario, otro. Es diferente la privacidad del usuario con la del contenido, porque tú no sabes quién es el usuario que está creando la cuenta. No hay un problema de privacidad de quién hay detrás de una cuenta o sus datos, no. Es más de contenido. De lo que estés hablando ahí, lo voy a ver en esta red social y como veremos en las siguientes. Pero y puedes saber lo que habla cada persona. Entonces, mientras no linken con tu persona, tienes que tener cuidado porque depende de lo que hables puede haber problemas.
Sí. Aquí hay un resumen de lo que os decía, mensajes y usuarios en Twitter. Puedes ver para hacer esto es simple. Tú te creas una cuenta, mandas un mensaje, ya tienes el ID del último usuario y el ID del último mensaje, con lo que tiras para atrás y simulas el número de usuarios máximo que podría haber. Puede haber que gente se cree una cuenta, pero luego la borre, pero más o menos ya tienes una aproximación de cuántos usuarios tengo que recoger o cuántos mensajes tengo que recoger para hacerme mi base de datos de mensajes o de personas y luego ya hacer lo que quiera con ellas, sobre todo Sint. Y como os decía, no hay limitación de nada, la API no te pide nada, simplemente tú haces peticiones y hasta que aguante la máquina no hay ningún tipo de bloqueo, no hay time delays, nada. Y más o menos haciendo cuentas, todos los usuarios de la red Twitter podrías tenerlos en 4 días. Lo de los mensajes son 40 millones y tienes que ir de uno en uno. Pero claro, esto es una máquina con un hilo, una petición por segundo. Si te lo montas bien, en un mes los podrías tener. Pero así, desde tu casa, más o menos todos los usuarios de una red en 4 días está bastante interesante. Pasamos a Mastodon, que es el que más extenso va a ser y que más problemas puede tener. Y para que entendáis un poco, todo lo anterior es porque si GNU tiene estos problemas, Mastodon los va a heredar, porque Mastodon se basa en GNU. ¿De acuerdo? Entonces, Mastodon lleva desde 2016 y sobre todo hay japoneses, ¿vale? Como os decía, la cantidad de mensajes en japonés es bastante grande. Y la interfaz visual es una copia de TweetDeck, porque si pensáis, TweetDeck es una aplicación para ver Twitter de manera más eficiente, con los feeds diferentes. Y la gracia es que si eso está bien hecho, ¿por qué inventarte otro? Lo copias y te lo pones en el tuyo. Luego otro tema es el de la cantidad de caracteres que te permite 500. Ahora está Twitter con que de 140 a 280, etcétera. Aquí ya directamente te ponen 500 y a lo que quieras. Es microblogging pero más extenso. Te permite content warning, te permite el timeline es totalmente, no puedes fijar mensajes, no hay publicidad, no puedes decir, oye, mi mensaje es más importante, sal más veces. No, esto sale una vez y baja para abajo, al igual que las demás. Es mucho más puros, por decirlo de alguna manera. Instancias, ¿dónde te conectas? Aquí estos listados sí que están públicos y están levantados porque se está manteniendo y está creciendo muchísimo. Y tenemos tanto instancias como las más usadas, pero también hay instancias que se censuran. Que no quiero saber nada de esa instancia. Si yo tengo una, no quiero que sus mensajes me lleguen, porque su contenido no me interesa. Casi siempre es porque permiten el discurso del odio o pornografía. Lo que más se censura es la pornografía. Aunque parezca, hay instancias que se dedican solamente a spamear ese tipo de mensajes. Y más o menos, tanto públicas como si buscamos por Sodan, el buscador para hackers, aparecen unas 2.400. Ejemplos, pues la casa Targaryen. Si te gusta Juego de Tronos, te puedes conectar a esta instancia y ver simplemente mensajes de Juego de Tronos. Social Troll Academy, una rusa sobre exploit, Zero Days, etc. Real Gay Party, si te molan esos temas. Anticapitalista. Una está en Tor. O sea, hay muchísimas más, pero estos son ejemplos de que da igual la temática que te guste, que la vas a encontrar en Mastodon. Donde lo que te guste y quieras buscar un grupo de personas que se asemejan a lo que te gusta a ti, lo puedes encontrar. ¿Tienen problemas de seguridad? ¿Puedes monitorizar mensajes o usuarios? Como decía, lo heredas. El problema viene heredado de GNU, no tengo limitación de peticiones, puedo ir de mensajes de uno en uno o de 40 en 40. Aquí lo haces más rápido, porque te permite coger un grupo de mensajes, con lo que voy de 40 en 40, entonces puedes cogerlo de antes pues en 4 días en vez de 4 en un año. Y no tienes autenticación, no tienes limitación, etcétera. Te puedes hacer como ahí que tenéis un grafo, es una instancia bastante pequeña y te permite ver todas las relaciones que hay, un mapeo entero de qué usuarios, con quién habla, porque todo es público. Yo puedo saber tus followers, quién te sigue, cuántos mensajes has mandado, a quién has mencionado. Te puedes hacer un mapa entero que en Twitter es posible a pequeña escala. No lo puedes hacer entero de toda la red. Incluso en tiempo real podrías estar monitorizando cómo llegan los mensajes y hacer crecer tu red. Y puedes ver, por ejemplo, si se está hablando de palabras clave como nazi, Hitler, white power. Lo que le interesa a la organización que le interese decir, oye, pues quiero saber de qué se está hablando aquí, es gratis. O sea, simplemente tienes que conectarte y empezar a stalkear. La creación de usuarios, evidentemente, va a heredar los problemas, no hay captcha. ¿Qué significa esto? Que me puedo crear todos los usuarios que yo crea
conveniente. O sea, si yo quiero tener 200.000 usuarios, simplemente hago una petición para coger el token de autenticación, mando el post, no hay captcha, con lo que le mando el post a la instancia, me manda un mail de confirmación, esto cambia, aquí ya tienes que tener un mail en tu poder, y le mando un get a la URL de confirmación y ya tengo la cuenta creada. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener una instancia, yo hago un for y pongo todo el listado de 2.400 instancias, una detrás de otra, que me vaya haciendo esto? Pues te creas un usuario transversal, ¿vale? Que es un usuario que está creado con la misma cuenta de correo en todas las instancias. Y podría, en vez de tener un único usuario, controlo 2.400 desde solamente una dirección de correo. Y este problema es real, esto lo puedes hacer ya. Ya se le comunicó al hombre de pon un captcha, por favor, porque si no esta red social puede llegar a alguien que no quiera hacer nada malo, pero este problema existe. Pon un captcha que no es difícil, ¿vale? Tema impersonal. Este lo tienen todos, la suplantación de identidad, y es un problema interesante y que a lo mejor no habíais caído en cuenta, que es ¿quién quiero ser? Porque en Twitter tú puedes decidir que te validen, ¿no? Que te pongan el tick azul. Entonces, en estas redes sociales, el tick, en Mastodon, por ejemplo, el tick verde, en las FAQ, en las preguntas frecuentes, lo que te dicen es que es simplemente un icono. Pero ¿quién se lee las FAQ? Con lo que te puedes crear a Mareano, Rajoy, para que no me metan en la cárcel, Mareano, con el tick verde, y si la gente no lo mira bien, puede pensar que esa cuenta es la oficial del presidente del gobierno y que manda los mensajes que le vienen gana. Entonces, no hay ningún control y ya te lo dicen. Dice, aquí el único problema es que como es muy privado y como nadie sabe quién hay detrás de una cuenta de estas características, puedes ser quien quieras, pero para bien o para mal, puedes suplantar. Es ilegal, pero no hay ningún control en la base, en la propia desarrollo de la tecnología que te permita controlar eso. Y ya te lo ponen, hay algún issue en el GitHub del proyecto donde te dice no, es que por desarrollo no podemos, no, portaros bien, y eso es un problema. ¿Qué pasa si, bueno, quiero crear cuentas, pero ya no solo en todas las instancias que hay, sino n usuarios en una misma instancia? Claro, necesito controlar el buzón de correo, que es lo único que cambia, que es lo que me identifica. Pues si pongo un servidor de correo temporal como Jobmail, simplemente cambiando el correo cada vez que mando la petición, puedo ir creándome todos los usuarios que yo quiera. Hay una demo en YouTube donde lo subimos y podéis ver como digo, mira, créame 100 usuarios y a funcionar. Y lo que te permite es tener en cuestión de minutos 100 usuarios con sus tokens para poder hacer lo que quieras con ellos. Mandar mensajes de spam, denegarse el servicio, porque si le digo 100, le digo 100.000, tiro la base de datos, ya no caben más usuarios. Y la cosa es por esto, porque Mastodon no te permite borrar usuarios. Por desarrollo han dicho, no, esto mejor si te metes tú en la base de datos y los borras a mano. Pero no tienes el administrador no tiene un botón de bórramelos. Con lo que es mucho más... Este lo tendrían que solucionar también pronto porque si no van a tener un problema. En otras redes sociales sí que ya te lo implementan, sobre todo para usuarios inactivos, porque se dan cuenta de que mucha gente prueba la tecnología y se va. Y los tienes ahí ocupando sitio y estos son servidores pequeños. El de Mastodon social es la instancia más famosa, es Mastodon.social, y cada 2x3 te bloquean porque ya no caben más, y son como 700.000. No, bueno, tantos, no 300.000. 700.000 sería toda la red, pero no te dejan entrar más y si tú estás generando usuarios les puedes denegar servicio, y si tú en vez de poner en una sola instancia pones esto en las 2.400, dejas sin acceso a nadie, para que veas la escalabilidad del problema. ¿Qué pasa si tienes estos usuarios transversales o tienes usuarios, te puedes poner a lanzar phishing? Te creas un servidor web o te pones anuncios en la web, lo que sea, y empiezas a mandar el mensaje. Como la gente en estas redes sociales tampoco es que, bueno, es lo mismo que en otras, el que controle un poco, en que entienda, no va a dar clic, y el único problema en estos casos es que el mensaje solo aparece en unos segundos, porque va bajando. Porque como la gente sigue mandando mensajes, el mensaje no se queda fijado. Pero hicimos una prueba y 4.781 personas dieron que el clic cuando yo lo mandé a las 2.400 solo una vez. No cogíamos datos, solo el user agent, lo que sería el navegador, pero más o menos en 10 segundos, que es lo que podía durar ahí arriba, o en algunas se quedaba fijado porque no había tráfico, pues 4.700 personas picaron. También hay que decir que me banearon en las instancias pequeñas, tal cual lo mandé, me banearon el usuario. ¿Por qué? Porque si hay 10 usuarios y ven un tío que de repente se ha creado y manda esto, pues te pillan. Pero las que empiezan a crecer es el problema, porque no lo puedes controlar.
Y por último, había un ejemplo hacíamos una demo, lo que pasa es que si no da tiempo a todo, que era con Cover Channel, que había una instancia que, no es bromas, hablaban en idioma delfín, ¿vale? Solo con E mayúscula y E minúscula. Entonces, montamos una codificación para mandar mensajes cifrados con esto y podíamos insertar mensajes por detrás con esta codificación. Y era bastante chulo porque, claro, la gente no se entera de lo que está pasando por allí. Entonces tú puedes usar estos canales como Cover Channel y para mandarte información, montarte tu command and control, lo que quieras. Coges una instancia que tenga mucha actividad y los mensajes que vayan por allí. Viendo todo esto, esto sería toda la parte de Fediverse, ¿vale? La red de microblogging, que como veis está china-chana. O sea, el microblogging tienen que empezar a sobre todo poner captcha porque si no tienen un problema bastante grande. Luego viene lo que sería Pumpio, que es diferente, ¿vale? Ellos se denominan que no son microblogging y se basan en grupos, ¿vale? El protocolo es ActivityPub y ActivityStream, que por debajo lo usan también Twitter y Facebook. Todo se basa en envío de mensajes, me suscribo a un feed de mensajes, me llegan, todo se basa por debajo en lo mismo. Pero la gracia de esto es que está todo apificado, tú te suscribes a una lista y no hay un feed como tal general, sino que yo quiero saber solo, pues tengo un grupo de usuarios y solo quiero ver los mensajes de este grupo de usuarios. Y me suscribo a este mensaje y me los van mandando. A diferencia de cualquier otra red social que conozcáis de feed de mensajes, que simplemente tú te conectas y ves lo de todos los usuarios. Esto es diferente. En este caso hay muy poquitos usuarios y muy poquitas instancias. Esta no ha colado tanto y ha habido un bajón en el último año de 170.000 usuarios que había activos a unos 20.000, con lo que tampoco profundizamos mucho. Pero básicamente también está basado en StatusNet, que era como GNU, pero sí fue hacia otra parte, ¿no? O sea, cogió lo que sería el core y lo fue editando y fue montando esta nueva red social. Y como vemos hay muy poquitas instancias que estén publicadas, porque luego una cosa es lo que se publica, porque tú cuando creas instancias, tú lo primero que quieres hacer es que la gente las conozca y se registre, para que tengas actividad de usuarios, que se conozca, si quieres hablar de un tema que haya usuarios que hablen del tema. Pero luego está el problema de crearte una instancia para que no se conozca mucho y solo haya un grupo de usuarios que quieres que hablen en esa instancia. Entonces ya es cuando ahí puedes encontrar otras cosas turbias de que por qué esta instancia no está publicada, como ya antes en Sodan aparecen de Mastodon, etcétera. Como lo que decía, hay grupos en catalán, en gallego, en español. Te suscribes a estos grupos y ya sabes más o menos de qué se va a hablar. No es, mira, me conecto aquí y a ver qué pasa. No, esto ya aunque parezca menos organizado por ser libre, no tener lo que sería censura o temas de protección, no, aquí la gente se organiza bastante mejor que por ejemplo en Twitter. La gente tiene, a mí el que más gracia me hace es el de Piratas de Galicia, porque no tenía ni idea ni que existían los de Suecia, y en español pues tiene sobre todo de OpenOffice, de todo programación, etcétera. El tema del registro, tampoco hay captcha, ¿vale? Pero aquí sí que en algunos casos te ponen un mail, en otros casos no te lo ponen, en otros casos el registro está cerrado, con lo que el automatizar el proceso de creación de cuentas no es tan sencillo porque tienes que depender de cómo lo hayan montado. Y hay otra cosa interesante, que cuando está cerrado te permite derivar la autenticación a otro servidor de Pumpio, con lo que no necesito crearme cuenta en la más grande de todas, es idéntica. Pero no hay que tener cuenta en ella. Con que me cree una cuenta en otro sitio, yo puedo conectarme a través de ella, de la de, por ejemplo, datamouse.com, me creo la cuenta allí, me derivo la autenticación y puedo empezar a hacer lo mismo con el tema de enviar mensajes, hacer cover channel, etcétera, en la de Identica, porque derivo la autenticación. Esto sería chulo si lo pensamos en que yo tengo dos redes sociales, Instagram y LinkedIn, y no necesito autenticarme en las dos, sino simplemente autentico en una y que ya por detrás transparente pueda hasta usar las dos del mismo modo. No es lo mismo que cuando te registras uses tus datos de una cuenta para hacer la otra. No, no. La autenticación está solo en un sitio y te podrías crear tu instancia de Pumpio, por ejemplo, y tener tus credenciales ahí y que luego la derivación de autenticación se haga, pero no salgan las claves de tu sitio. Esto es interesante y creo que deberían mirar bastante porque es una buena solución a los problemas de autenticación, etcétera. El tema de usuarios. Como hemos visto, tanto en Mastodon como en GNU o Twitter, que es similar, puedes listar usuarios
y puedes hacerte la monitorización entera, hacerte un mapa, coger todos los usuarios, de qué hablan, qué relaciones tienen. En este caso sí que necesitas autenticación para ver los usuarios que hay. Pero hay una instancia que se dedica a registrar usuarios y mostrártelos en un panel, con lo que no necesitas ni siquiera hacer nada. Tú te conectas a esta URL y dices, mira, dime qué usuarios hay en esta red social. Y ya te los pone listados, además por orden de preferencia, quién tiene más usuarios, etcétera. Con lo que el tema 2INT te lo dan gratis. No necesitas hacerte programitas, no necesitas hacer nada más. Ya os decía que era muy pequeñita y tiene los problemas que hemos visto antes, con lo que tampoco hay que meterse en profundidad. Luego está Diaspora y Hubzilla, que están dentro. Hubzilla comparte todos los protocolos y Diaspora veremos después que solo es con el protocolo de Diaspora. Este proyecto que vemos ahí arriba de Federation tiene 4 en total, ¿vale? Son GNU, Diaspora, Friendica, Hubzilla y Social Home. Pero, como vemos, ahora veremos, no están equilibrados el número de usuarios. En total hay 650.000, pero no es tan equilibrado. Básicamente, tenemos un listado, al igual que las otras. Esto se basa en que estas redes sociales se conozcan y todo se publica. Tienes todos los listados de instancias, puedes conectarte, ves el tipo, ves en qué país está, usuarios activos. A todas las personas que les guste estos temas de datos, de poder monitorizar, de poder saber cuánto se habla, etcétera. La gracia que tienen estas cosas es que te dan todos los datos. Tu Twitter no sabes cuánta gente está activa, cuánta gente está hablando, cuántos mensajes hay, a no ser que lo saquen al año y te den los datos, aquí sí que te lo dan gratis, porque quieren que se conozcan estas redes sociales. Entonces, como decía, hay 4 proyectos y el único que ha despuntado es Diaspora. Diaspora tiene 650.000 usuarios, 652.000 de los 653.000, 54.000 que hay. Con lo que Friendica, Hubzilla y Social Home son instancias o proyectos que se crearon, pero no han tenido lo que se diría el petardazo de decir, entran un montón de usuarios y crean la adicción, la necesidad de conocer esa red social para conectarse. Y además todos los datos que veis están disponibles. O sea, como os decía, si tú quieres empezar a analizar qué pasa en estas redes sociales, los datos están. Puedes empezar cuando quieras. Voy a empezar por Hubzilla, que aunque habéis visto que hay poquitos usuarios, 480, molaba un montón la web. Dijo, joder, ¿qué pasa de proyecto? Ha empezado en 2015, esto tiene que petarlo. Pero no, o sea, la gente no sé por qué no la ha empezado a usar, es muy similar a Facebook, en lo que sería el entorno el panel de navegación, la web. Y hay muy poquitos nodos, los usuarios han empezado a crecer, pero no llega a despuntar. Y básicamente es porque o la gente no lo conoce o ha preferido irse a Diaspora, que es lo mismo, pero con otro nombre, otra interfaz y ya está. Pero a mí me parecía interesante. Hay muchísimas instancias. Para ver 480 usuarios es raro que haya casi 30 nodos. ¿Por qué la gente se ha creado tantos? Los grupitos son mucho más pequeños. Y tenemos el listado. Podemos ver más o menos dónde conectarse. Hay un montón de versiones. La verdad que parece ser que la gente va creándose se crea una instancia, se conecta y empieza a ver qué hay. No, me cambio a la siguiente, tal. Pero no llega a cuajar y no llega a haber números grandes de usuarios. A la hora de registrarse, volvemos al mismo problema de siempre. No hay captcha, con lo que puedo automatizar todo el proceso de registro. Sí que te piden mail y entonces ya tienes que controlar el mail y hacer el login, el confirmar mail, que es simplemente una petición get a la URL que te aparece. Pero sigue sin haber captcha. Con lo que yo puedo seguir creando usuarios de manera masiva. Puedo tener mis usuarios guardados y poder hacer spam masivo cuando me apetezca, puedo hacer cover channel y que un usuario de una red social se comunique con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a Diaspora. Lo mismo, aquí los llaman pods a las estancias, en otros sitios son federaciones, todos los llaman de diferente modo para intentar diferenciarse, pero se basan en lo mismo, en instancias autónomas de personas independientes que se montan su servidor y empiezan a funcionar y a conectarse con otras. Esto es un proyecto que empezó en Kickstarter y que casualmente Mark Zuckerberg, el de Facebook, puso pasta, ¿vale? Dijo, oye, esto es interesante porque me están copiando, pero no quiero tampoco desligarme mucho. Porque no vaya a ser que esto empiece a usarse y tenga que tener alguna manera de volver ahí y decir, oye, te os di dinero para que empezáis, portaros bien. Y consiguieron $200.000, empezaron en 2010 y lo que intentan es literalmente hacer Facebook sin coger tus datos. Es, oye,
quiero ver una plataforma que te permita todas las facilidades que da Facebook, pero no me interesa ganar dinero con tus datos. Quiero hacerlo de otra manera, o por eso pero no buscan la publicidad, no buscan traquear, no buscan dar recomendaciones de compras, no, es más libre y más, oye, es un grupo de personas más pequeño y dicen, no queremos hacer Facebook porque nos gusta la idea de compartir, de poder mandar fotos, vender, pero no queremos ese modelo de negocio. En Diaspora los nodos están en diferentes partes del mundo, hay un mapa donde los podéis ver y son en total unos 165, el número de mensajes va creciendo y lo que se ve raro es cuando ves el histórico de usuarios activos, ves que de repente hay un pico en 2015. Yo entiendo, o sea, le he estado buscando información y no he encontrado lo que sería el dato exacto, pero intuyo de que en estas redes sociales, lo que os decía, sí que quieren que no haya usuarios zombies ni usuarios parados, con lo que cuando pasa un tiempo y los usuarios no se usan, se borran. O para evitar el problema de congestión de que, oye, tengo 200.000 usuarios y es que no puedo hacer que la gente se registre en mi instancia. Y a lo mejor tienes 100.000 parados. Entonces, en ese punto yo creo en 2015 dijeron, mira, vamos a limpiar todos los usuarios que no lo hayan usado en 2 meses y así podemos empezar de nuevo porque es que si no, no hay manera. Por Sodan también podemos encontrar instancias y más o menos de la red de Fediverse la mitad de los mensajes vienen de Diaspora. ¿Qué aparece aquí? La primera vez que tenemos CAPTCHA. Diaspora ha dicho, oye, vamos a hacer las cosas bien, es un proyecto muy chulo, la verdad, y vamos a meter CAPTCHA porque creemos que la autenticación es mejor con CAPTCHA. Eso está bien. También te piden correo, eso está bien, ¿vale? Y una vez te creas la cuenta, los metadatos de las imágenes que subas, fotos, vídeos, te los quitan por defecto. No se te suben los datos que no quieras by default, por defecto. Entonces dicen, oye, por si acaso te lo ponemos ya y si tú lo quieres compartir, lo pones. Pero de primeras no. Te permiten conectar con otras redes sociales y dices, este proyecto empieza a funcionar mejor. Pero si veis el CAPTCHA, no es que sea algo de Google. En plan, hostia, este CAPTCHA igual tiene 10 años, 20 años. Entonces, si vas simplemente a alguna librería o el propio de Linux, te da Tesseract, el OCR, si lo probáis, te puede sacar de una imagen el texto que contiene. Y además vimos que cuando tú registras y te sacaba el CAPTCHA, lo hacía de una URL, te daba un hash, ¿vale? Que sería como el identificador de ese número, y luego un time. Lo primero de todo que vimos es que ese time lo que hacía era meter ruido. O sea, no cambiaba el número. No cada vez que yo creara la página, ese time me variaba el número, con lo que no podía predecir el ID que me iba a sacar. No, simplemente meter ruido. Entonces tú lo puedes quitar de la petición y decir, no, dame la imagen sin ruido, que así lo veo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te montas un programita que cada vez que hagas un registro te saque la imagen, cojas el ID, que sería el hash que sabes que te va a predecir, y aciertas con el número, te puedes hacer una base de datos con los CAPTCHAs y romperlo tranquilamente y incluso publicarlo. Decirle, oye, la gente que se va a registrar, cuando tenga este ID, sabes que es este número. Con lo que te montas la tabla y ya lo tienes. Consigues registrarte gratis otra vez y hacer usuarios todos los que quieras con una tasa de acierto, creo que era del 50%, porque si tú te pones el Tesseract, que solo registre dígitos, que tienen que aparecer 5 caracteres, porque básicamente el CAPTCHA son 5 dígitos del 0 al 9, con lo que es mucho más fácil de acertar. Si le quitas encima el ruido, todavía mejor. Entonces, más o menos salía el 50% que acertabas y podías crearte cuentas, con lo que cada vez que hacías 2 peticiones, una entraba. Luego también te pedían el CAPTCHA key y el authent token, pero si sabes un poquito de wrappers y de cómo navegar en el HTML, lo coges y puedes hacer la petición tranquilamente, con lo que vuelves a romper el proceso de registro y puedes crear todas las cuentas que quieras, como en las otras anteriores. El tema del contenido, pues vemos, este es el interfaz, ¿vale? Los posts, y decimos, bueno, ¿usarán el ID secuencial para cada comentario para que pueda yo listar todos los usuarios, hay todos los comentarios, al igual que GNU, al igual que Mastodon, al igual que Pumpi, absolutamente igual que todos? Sí. Si yo llego y pongo el primer ID de todos, el que se ve Hello Diaspora Alpha, es el 9 porque los 8 primeros no les debieron gustar y los borraron. Pero el primero de todos que aparece es el 9 desde hace 7 años. Con lo que yo cojo, me monto mi programita que vaya del 9 para adelante y me puedo hacer... El Join Diaspora es una de las instancias más usadas y me podría ver absolutamente todos los mensajes que se hablan en esta red social. Bastante interesante. Porque básicamente
ves mensajes. Yo lo veo como si quisiera ver el primer mensaje que se hizo en Twitter, ya no se puede saber, a no ser que lo tenga guardado el dueño. Pero aquí sí que puedes ver cómo ha ido evolucionando, en qué se ha ido hablando, qué temáticas se han estado usando. Luego también el tema de estadísticas te lo da la propia instancia, que es muy, muy interesante. Dices, joder, te dan todo. Tú te registras en una instancia y puedes ver todo. Está chulo. Y por supuesto no hay ningún tipo de limitación en la API. Cuando os digo que podéis ir listando, no es que tengas que prepararte y hacer un delay para que, oye, si haces muchas peticiones te van a banear la IP. No, o sea, no hay ningún tipo de control. Entonces ahí está el problema, con que si encima son secuenciales y yo no tengo que predecir nada, me listo todos. Los usuarios, he cogido este al azar y aquí sí que lo han hecho bien, porque te ponen un ID que no es secuencial, es un aleatorio, es un hash. Y este es el único caso donde no puedes listar los usuarios desde el inicio. La única red social que no te permite saber todos los usuarios de la red, básicamente porque cada vez que se creaba uno añadía un número, es esta, ¿vale? Pero hay trucos que, por ejemplo, puedes buscar por el nombre, pero ya es mucho más complejo, pero a la hora de buscar pues, administradores, etcétera, pues te lo puedes hacer. Decir, oye, búscame personas que en el nombre tengan admin y vémelos dando en formato JSON, además para trabajar mejor, etcétera. Pero no te permite buscar todos los usuarios que se han creado, además los primeros IDs son los administradores, no. Esto lo tiene controlado. Con lo que así en resumen, es la mejor de todas. Y como os decía, si ahora más o menos para que entendáis mejor todo, Mastodon es la más grande de todas y si veis la línea azul está conectada con GNU, que es la de en medio, ¿vale? Y con Friendica. ¿Por qué? Porque comparten protocolo. Luego de GNU sale StatusNet, sale Friendica, de StatusNet te va Diaspora, Diaspora se junta con Friendica, básicamente es por lo que os decía de compartir protocolo, que es básicamente dónde se están federando los mensajes. Yo, si tuviera usuarios, uno en cada una de las redes sociales, me podría montar el canal para poder ir federando el mensaje y poder comunicarme entre ellas sin que la propia red se enterara, porque no estás hablando con un usuario de la red, ni una instancia, sino simplemente estás hablando con todo a la vez, con todo el ecosistema. En resumen, y para que entendáis un poco, estas redes no están hechas para la privacidad del contenido, sino para la privacidad del usuario. Básicamente puedes ver absolutamente todo el contenido de la red sin necesidad de autenticación, puedes empezar a listar usuarios salvo en Diaspora, y no hay ningún control. No hay limitación de APIs, no hay limitación de peticiones o de tiempos, nada. Entonces tú te puedes montar el mapa que hemos visto antes, más grande todavía, porque en cada una de esas instancias puedo saber cuántos usuarios hay, de cuántos se ha hablado, quiénes están relacionados con qué, etcétera, etcétera. El tema de suplantación de identidad, como os decía, es un problema que no se aborda mucho y es un problema grave, porque si estas redes sociales empiezan a crecer, yo podría ponerme personajes que han triunfado en otras redes sociales y decir que soy ellos. Y empezar a intentar monetizarlo de alguna manera o meterles algún tipo de link malicioso, porque como soy la otra persona. Entonces aquí es más problema de diseño, de cómo hago para controlar esto. ¿Cómo hago para que cuando alguien se cree una cuenta de manera anónima, saber quién es y no es otra persona? O sea, el problema es ese, es el que por desarrollo está mal hecho. El tema de autenticación en la creación de usuarios y por la posible denegación de servicio, menos en Diaspora no necesitas nada, solamente Internet y mandar la petición de request. En Diaspora, con que sepas usar el Tesseract, ya lo tienes. Con lo que más o menos estaría rota en todos los casos. Tú podrías crearte todas las cuentas que quisieras en todas las redes sociales que quisieras. Con lo que provocarías lo de debajo, la denegación de servicio. El Mastodon es la más grave porque no te permite borrarlos. Porque te tienes que ir, conectarte a la instancia, meterte en la base de datos de Redis que tienen montada y borrarlos a mano. No tienes el panel de administración y bórrame de este a este ID, no puedes. Entonces este es el más grave de todas. Pero en contenidos sí que puedes hacer una denegación total. Y es el problema, porque todas están conectadas, todas se federan los mensajes y no es que cuando tú entras en Twitter y quieres hacer denegación de Twitter, rompes Twitter y rompes Facebook, Instagram, etcétera. Aquí rompes todo el ecosistema. Si yo llego y digo, mira, controlo cuentas en todas las instancias, voy a generar contenido a mansalva. Además, desde miles de cuentas, que además cada cuenta, si ve que se me banea, me va a crear más porque puedo. Básicamente tiro abajo todo el ecosistema y dejo sin servicio a 1,5 millones de usuarios que a ver dónde se meten ahora. El tema de phishing es lo mismo, o sea, si
Tú lo único que tienes que hacer es engañar al administrador, porque es el único que controla. En el caso cuando monitorizaba, me pasó algún caso gracioso que era, yo cada vez que cogía un usuario lo seguía y tenía mi Spider con 30.000 personas seguidas, ¿vale? Y la gente me empezaba a seguir también, decía, hostia, me está siguiendo un Spider, ¿qué será? Y yo les comentaba para que no se enterara el administrador, porque como alguien pusiera @ el administrador me iban a banear. Y en un caso sí que conseguí salvarla, pero en otro no. En otro llegó, se pusieron pesados y dijeron que no queremos aquí gente que se dedique a hacer estas cosas. Y me banearon que es el programita que iba escaneando a todos los usuarios. Pues lo mismo con el phishing. Si yo consigo que el mensaje que parezca lo más real posible y no se entere el administrador y no lo reporte, va a mantenerse más en la red, voy a poder reenviarlo, voy a poder mandarlo y que llegara a más personas. Y el cover channel hay diferentes maneras. Puedes hacerlo en la propia instancia, donde, como os decía, montamos un cover channel en una única instancia, donde además los únicos caracteres posibles serán E minúscula y mayúscula, pero tú podrías hacerlo en cualquier instancia, podías cifrar el contenido o ya llevarlo al extremo y decir, me creo una cuenta en Mastodon y me creo otra cuenta en la otra punta de Diáspora, que hay 2 protocolos por medio que tengo que saltar. Pero si tengo los usuarios dentro de esas redes que me hacen el canal, puedo ir reenviando ese mensaje y llegar de un lado a otro y que nadie tenga ni idea de lo que está pasando y tener un canal, si lo cifras el contenido, más o menos indetectable si no se lo cuentas. Y además, el único problema es que esos usuarios se tienen que conocer. Esos IDs del que manda y el que recibe los tienes que saber. Sería el único problema. ¿Qué contramedidas se pueden poner? Pon un captcha, por favor. O sea, no es gratis, te lo dan ya el código JavaScript para que lo pongas. Pues ponlo, porque es que si no, en vez de yo, llegará otra persona y dirá, bueno, pues voy a hacer 100.000 usuarios. ¡Hala, ya no puedes! Pues te has quedado sin red social. Pon un segundo factor. No sé si en Diáspora lo tienen, pero no tienen nada de segundo factores, de, oye, te creas la cuenta, ¿qué pasa si pierdes las credenciales? Tienes el de recordar y ya está, pero no hay ningún otro control. El tema de identificadores secuenciales es muy importante porque si no puedes hacer el mapeo que os decía. Puedes llegar y decir, mira, voy del 1 al 100.000 y ya tengo todos los usuarios de la red. Pues haz como Diáspora, usa un hash, o en los mensajes lo mismo, no los hagas secuenciales, porque si no voy a poder hacer lo que quiera, o sea, al nivel de recoger información. Autentica las peticiones, ¿no? Que no pueda ser que una empresa diga, mira, voy a usar esta red social como para mandar los mensajes del newsletter, por ejemplo, ¿no? Y suscribo a mi gente y prohíbo el registro en esta red social. ¿Qué pasa? Que cualquiera que encuentre esta red social y el link puede ver lo que estás hablando. Porque no hace falta ni registrarse. ¿Para qué? Si puedo ver los mensajes. Y lo último de todo es el limitar la API. Esto ya es básico porque es que el problema es que si no la voy a explotar hasta que reviente. Porque nadie me dice, no, usa lo típico, tienes 10 peticiones por segundo o 5 o no puedes hacer tantas. Aquí no hay nada de eso. Aquí es hasta que aguante la máquina. Tú vas a hacer peticiones hasta que reviente. Y hay veces que tiras la máquina entera. O sea, que tú luego te vas a conectar, vas a hacer el registro y te dice, no, perdona, 500. Y es porque estás por el otro lado con el programita, venga a crear cuentas o venga a stalkear gente y te tiras la máquina. Aunque parezca mentira, me gustan las redes sociales, ¿vale? Estas libres, me gusta lo que proponen, aunque parezca que se va a caer todo y que... No, me gustan y es una buena alternativa cuando estás cansado de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, de publicidad o de mensajes que no puedes decir nada sin que se te tiren al cuello, ¿vale? A mí me gusta esta alternativa. Son grupos mucho más pequeños, con lo que es mucho más fácil conectar y hablar normal. Y puedes encontrar, porque depende de lo que te guste, hay una instancia para ti, que es lo que digo yo. Oye, me gusta Juego de Tronos, hay una instancia que solo se habla de Juego de Tronos y se comenta, y como alguien haga spoilers, se lo cargan. Porque además allí es bastante... la seguridad tiene que ser un punto importante. No puede ser que cojan GNU, que es de hace 4 años, que venga de Statusnet y no hayan tocado nada. Tienen que empezar a meterle, por lo que os digo, captcha, controles, limitaciones en la API, etcétera. Y es una gran fuente de información para analistas, porque si estamos todo el día buscando datos, cómo hago nuevos detectores de spam o de phishing, dónde consigo mensajes, de qué es esta... Aquí tienes datos para aburrir y gratis, los puedes coger y empezar a hacer analytics, etcétera. Y una cosa que quiero comentar, que es importante, es... Estas redes sociales no tienen ningún control, no hay censura, la pone el administrador
Y yo cuando empecé a investigar esto, la gracia era encontrar algún grupo que hablara cosas peligrosas, ¿no? Es decir, si esto no se controla, ¿de qué narices están hablando aquí? ¿No? Porque si solo está el administrador, de repente ves una instancia que está conectada solo a una, que te piden un protomail del correo para entrar. ¿Qué está pasando, no? Y lo que te encuentras es que no hay mensajes ofensivos. La gente, en cuanto hay alguien que quiere mandar un mensaje para faltar, por ejemplo, directamente llega otro, lo ve, lo reenvía al administrador y lo banean. O quieren hablar de algo serio y no hay memes, no hay... La gente es como más cuerda. O sea, no... Parece ser que porque sea libertad y puedas decir lo que quieras, tienes que decir cosas malas o poner porno. O sea, te dejan hacer lo que quieras y no lo haces porque lo que quieres es usar la plataforma como estructura social y como para poder comunicarte. Y es lo interesante del por qué no lo están usando para lo que se me imaginaría, ¿no? Decir, oye, esto es libre, rómpelo, ¿no? Manda mensajes aquí de lo que no se puede poner en Twitter. No lo hacen. Y es lo interesante. Son comunidades que tienen más respeto o que no buscan tanto la confrontación. Y nada más, quería resumir eso y muchas gracias por su... He terminado muy pronto, creo que he corrido mucho, pero muchas gracias. ¿Cualquier pregunta? Si tenéis preguntas, si queréis saber un poco más... ¿Sí? Espera, así te oye. Dime. Yo, si por ejemplo estoy registrado en Mastodon, ¿podría registrarme dentro de un nodo de diáspora? Sí, pero no con... O sea, como no comparten el protocolo de diáspora es... Bueno, diáspora exactamente, diáspora asterisco, lo que sea la red social, y diáspora es el protocolo. Y no comparte el estatus de Mastodon, ¿vale? Lo que puedes usar es la misma cuenta de correo para estar en Mastodon y estar en diáspora, pero no usar esa cuenta para derivar la autenticación. Creo que es lo que te refieres. Pero podrías, lo que te propongo es, sabes que, por ejemplo, GNU sí que comparte y podrías decir, o Hubzilla o alguna que conecte ya con Mastodon, podrías crearte un usuario ahí, simplemente un bot, que cada vez que mandes en Mastodon, mande el mensaje en diáspora, para que se federe en toda la red. Que es para no tener que estar, y te creas, básicamente, tú usarías solo Mastodon y que automáticamente todos los mensajes se federen en las redes sociales, que no llegará el mensaje porque solo llega a un nivel. El protocolo, las que tienen en común solo llegan a un nivel. O sea, Mastodon, GNU vas a ver lo mismo, ¿vale? Si tú mandas un mensaje en Mastodon, en GNU se va a ver si la instancia está federada, pero no va a saltar otra vez. Entonces, si tú controlas ahí en GNU, puedes volver a ponerlo, que se reenvíe y que te llegue a diáspora. Y la verdad que diáspora es muy chula. Es que es un Facebook sin publicidad y no sé. O sea, yo encontré el tema de registrar automáticamente en diáspora, estaba comentado en diáspora. Oye, he conseguido hacerlo así. O sea, no hay mensajes raros, no hay... Está chulo, está chulo. ¿Más preguntas? ¿Conocíais a Mastodon? Mastodon es la que la gente más conoce. Pero no sé si diáspora o Pumpio es la más rara... GNU es más antigua, yo la verdad que miré y StatusNet es la gente que lleva de la old school, es la que usaba, pero no sé si conocéis las redes sociales libres. ¿No? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel.